porque con eso ayudamos que esas manos que confeccionan y que lo hacen de manera maravillosa puedan hacernos una prenda para que nosotros la portemos y que además presumamos la obra de arte en la ropa. Queremos una ciudad donde moverse no sea un privilegio, sino un derecho para todas y todos. Buenos días, sean todas y todos bienvenidos, siendo las 11:51 del día viernes 25 de abril del año en curso, reunidos en la sala de juntas del INPLAN en el piso 6 del edificio Eloy S. Ballina, damos inicio a la primera sesión ordinaria e instalación de las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Gobernación y Movilidad Sustentable, Seguridad Vial y Transporte. Por lo cual agradezco la asistencia de todos los regidores que aún y que no son parte de estas Comisiones Unidas integradas por 3, estén aquí en este momento con nosotros, porque eso nos garantiza que de primera mano estamos conociendo un programa que es tan importante para la ciudad de Chihuahua. De igual manera, le agradezco muchísimo a los colegios, a las barras, a la Cámara, por estar con nosotros, a Lili Méndez de Canadevi, que siempre son muy importantes sus aportaciones jurídicas y técnicas para que podamos tomar las decisiones en cada una de las reuniones, sesiones de comisión que tenemos. Alondra del INPLAN, gracias, porque sabemos que este trabajo que has coordinado durante muchísimo tiempo, que no es de manera causal que estemos en este momento aquí, sino que tú le has impreso todo tu equipo, le ha impreso muchísimo trabajo, mística, para que podamos llegar a este momento. La sindicatura, como siempre, a todos, son un equipo maravilloso, a nuestra síndica municipal, que siempre es muy importante su presencia en cualquiera de las comisiones, por los aportes que hace. También a Jesús Vargas, gracias por su presencia siempre, por las aportaciones, porque nos ayuda muchísimo, del Colegio de Arquitectos, a Karim Ruiz de Dictámenes Jurídicos, nos da luz en todo, jurídica sobre todo, a todos los regidores que están aquí en este momento, a nuestra coordinadora María Aguilar, a las regidoras, las dejé al último porque los últimos seremos los primeros, a las regidoras. Gracias a todos por su presencia en general. La movilidad es un derecho que impacta directamente nuestra calidad de vida, por lo que para dar inicio formal a esta sesión procederé a realizar el pase de lista con la finalidad de verificar la existencia del quórum legal, tal como lo establece nuestro reglamento mediante el pase de lista y declaración del mismo. Regidor Miguel Alonso Ruiz Baeza, presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable, Seguridad Vial y Transporte. Presente. Regidora Blanca Patricia Ulate Bernal. Presente. Regidor Luis Abraham Villegas Escandón. Regidor José Alfredo Navarrete Paz, presidente de la Comisión de Gobernación. Presente. Regidora Bernardina García Murillo. Presente. Regidor Hugo Eduardo González Muniz. Presente. Regidora María Guadalupe Aragón Castillo. Presente. Regidor Omar Enrique Márquez Estrada. Presente. Regidora Johnny Jacinta Barajas González. Regidor Adán Isaías Galicia Chaparro. Informo que tanto la regidora Johnny Barajas como el regidor Adán Isaías Galicia Chaparro con oportunidad de enviar un oficio para justificar su inasistencia. Y la de la voz, Rosa Carmona, presente. Presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano. Hago constar que nos encontramos 9 de 11 integrantes de las Comisiones Unidas, por lo cual existe el quórum legal para desarrollar nuestra sesión. Hago constar que se incorpora con nosotros el regidor Isaac, bienvenido, y adelante, regidor. Gracias, regidora presidenta. Asimismo, conforme al artículo 85 del reglamento interior del honorable ayuntamiento del municipio de Chihuahua,
cual dispone que en el caso de las Comisiones Unidas, la presidenta o el presidente y la secretaria o el secretario se elegirán entre las regidoras y los regidores que presidan las comisiones que la integran y tendrán vigencia hasta la emisión del dictamen del asunto a tratar, salvo acuerdo en contrario de las Comisiones Unidas. Por lo anteriormente expuesto, propongo a los integrantes de estas Comisiones Unidas la siguiente designación: regidora presidenta Rosa Carmona Carmona, regidor secretario Miguel Alonso Rix Baeza, desde la voz. Y ahora bien, solicito que manifiesten el sentido de su voto de la manera acostumbrada. A favor de la propuesta. En contra. Abstenciones. Regidora Rosa Carmona, le informo que ha sido aprobada por unanimidad de votos de los integrantes de estas comisiones unidas la designación de presidenta y secretario propuesto. Muy bien. Muchas gracias, regidor secretario. Toda vez que existe quórum legal reglamentario y reunidos todas y todos en la sala de juntas del INPLAN, siendo las 11:57 del día viernes 25 de abril del año 2025, se declara legalmente instalada la presente sesión, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen serán válidos. Para continuar con el desahogo de la sesión, pido al regidor secretario de lectura y someta a su aprobación el orden del día. Bien. En el punto número 1 del orden del día tenemos lista de asistencia y declaración del quórum legal. En el 2, instalación legal de la primera sesión ordinaria. En el punto número 3, lectura y aprobación del orden del día. En el 4, discusión, análisis y en su caso, aprobación del turno SRIA, diagonal AT, diagonal 137, diagonal 2025, relacionado al programa sectorial metropolitano de accesibilidad y movilidad sostenible. En el punto número 5, tenemos asuntos generales. En el punto número 6, clausura de la sesión. Quienes estén de acuerdo con la aprobación. Perdón. Sí, nada más para hacer una aclaración, no es una sesión ordinaria, es una sesión extraordinaria, para que quede sentado en el acta y no tener complicaciones con la convocatoria que se realizó. Bien. Como lo dijo el regidor Navarrete, recuerdo que esta es una sesión extraordinaria, por lo cual el punto número 5 de asuntos generales queda fuera del orden del día. Bien, quienes estén de acuerdo con la aprobación del orden del día en que se le ha dado lectura, a favor de manifestarlo de la manera acostumbrada. A favor. Bien, gracias. En contra, abstenciones. Regidora presidenta, le informo que ha sido aprobado por unanimidad de votos de quienes integramos estas Comisiones Unidas el orden del día previsto para la sesión del día de hoy. Ahora bien, continuando con el desahogo del orden del día, en relación con el punto 4, se procede a la discusión, análisis y en su caso aprobación del turno Secretaría diagonal AT diagonal 137 diagonal 2025 relativo al programa sectorial metropolitano de accesibilidad y movilidad sostenible. Adelante, directora, Alondra, por favor. Muchas gracias, regidora. Como presidenta de estas comisiones, gracias también a la regidora Navarrete, Rix, y a todos los regidores aquí presentes. Bienvenidos aquí al Instituto de Planeación Integral del municipio de Chihuahua. Como ustedes bien saben, nos dedicamos a hacer planeación urbana, cómo van a crecer las ciudades y a planear el futuro. Y en este caso les vamos a presentar un instrumento de planeación que habla cómo se planea la ciudad a futuro respecto a la movilidad, cómo nos movemos. Entonces, como observan, fueron 10 tomos bastante extensos que se compartieron ahí a sus correos o a sus WhatsApp, y abarca varios temas, ¿no? Primeramente hace un previo diagnóstico de lo que se hizo en el plan de movilidad, el plan sectorial de movilidad del 2009, qué es lo que sí se realizó, qué fallas hubo, qué es lo que quedó pendiente, qué es de donde derivó, por ejemplo, la ruta troncal que ustedes conocen de transporte público en ese primer plan sectorial de movilidad, cuáles son los antecedentes
yo los exhorto que ustedes vigilen y abracen estos instrumentos en el momento de que ustedes van a aprobar un nuevo fraccionamiento, que van a aprobar una nueva plaza comercial o un nuevo desarrollo en la ciudad. Es bien importante que ustedes chequen incluso los apartados de gobernanza, qué programas federales, estatales hay donde se puedan tomar recursos para que deriven en acciones y ustedes exigir a las dependencias o instancias que les toque consolidar obra que así lo hagan. Básicamente ese es el primer exhorto. El segundo, o es un doble exhorto, ¿no? En este caso, es aprobar con responsabilidad tanto este instrumento como todos los desarrollos que ustedes están aprobando. Es bien importante para mí hacerles este exhorto porque me siento a veces de manos atadas, ¿no? De que yo derivo en estrategias de acciones y se guardan en un cajón. Entonces es bien importante que ustedes conozcan qué es lo que trae. Ahorita le voy a pasar la voz a Fernando, que es el que tiene expertise en movilidad, que se encargó de revisar a detalle este estudio para que ustedes vean de manera muy resumida, porque el estudio abarca más cuáles son las principales estrategias de acciones que ustedes deben de vigilar al aprobar. Y sobre todo supervisar también con compromiso. Una cosa es aprobar y otra cosa es que sucedan las cosas. Entonces, aquí mucho es de la labor de la sindicatura, pero también de nosotros como ciudadanos estar supervisando y dar seguimiento real a las aprobaciones que se tienen. Entonces, como bien decía Rosy, este es un momento clave para avanzar hacia una ciudad más segura, más incluyente y funcional para todas las personas, sin importar cómo se muevan. Sí, para mí es importante también mencionarles que este estudio se hizo diferente a otros que se han hecho. Este se hizo con Big Data, utilizando lo que son los movimientos de celular, cómo se mueven las personas para determinar origen y destino, y ahorita Fernando les va a mostrar cuál es ese tipo de movilidad y van a ver cómo todos vamos a trabajar a un mismo punto y regresamos a dormir a un mismo punto, ¿no? Y esto te genera una dinámica diferente que tenemos que resolver. Ahorita a ustedes les ha tocado resolver problemáticas de movimientos que aquejan con cuestiones de movilidad o de seguridad vial, ¿no? Y en este tenor, pues hay que ver qué trae ese instrumento, qué podemos retomar de él y cómo exigimos en las nuevas aprobaciones que sí se desarrollen las banquetas, los cruces seguros, las sendas peatonales, las ciclorrutas, los paraderos de transporte con su adecuada instalación, las rutas de transporte público y al final vigilar lo que sucede con el vehículo particular. ¿Por qué les digo que al final? Porque esto habla de la pirámide de movilidad, donde primero son las personas, cómo se mueven las personas, y al final viene el vehículo particular, y pareciera como si lo estuviéramos haciendo al revés. Diseñamos una ciudad para el vehículo y no para las personas. Entonces, hay que cambiar la dinámica y esta es la misión principal. Entonces, sin más preámbulos, te cedo la palabra, Fernando, para hacer la presentación. Gracias, soy el señor Luis Fernando Sánchez y vengo a presentarles este pequeño extracto de un documento que pues, tiene más de 1400 páginas entre 10 tomos y que pues podríamos resumirlo realmente en esta información donde especificamos un poco acerca de cuáles son los componentes del programa y sus subprogramas, debido a que estos son las acciones que nosotros tenemos que implementar para poder realizar realmente un cambio, un movimiento hacia esta tendencia que estamos llevando como ciudad del norte. El norte es algo que la queja siempre está, es querer tener vehículos y movernos con vehículos por todos lados. El programa se conceptualiza desde una estrategia donde se definen 5 ejes estratégicos. Estos 5 ejes estratégicos derivan de la Estrategia Nacional de Movilidad y que van bajando desde lo federal hasta lo estatal, hasta lo municipal, y que todavía de lo municipal todavía baja hacia colonias, hacia la misma sociedad en sí, instituciones públicas, hacia escuelas, hacia también las mismas instituciones privadas, y que debemos ir adoptando poco a poco como una conciencia social, no solamente en lo específico de la infraestructura. Y entonces de aquí deriva, de estos 5 ejes estratégicos, deriva un objetivo que es convertir a la zona metropolitana de Chihuahua como una zona metropolitana punta. Estamos ante un trabajo que se hizo con información de tecnología, como se comentaba, de Big Data, donde con ya procesos más complejos, ya que con la inteligencia artificial estamos
dan información más rápida, más certera y que estamos realmente haciendo repunte. Otra vez buscando colocarnos como una zona que está haciendo bien su información y que con su información tiene que hacer buena implementación. A partir de este objetivo y de sus objetivos específicos se desglosan 6 programas. ¿Por qué se hizo esto? Para que el documento fuera algo digerible para quien lo vaya a aplicar. Muchas veces estamos desde la parte técnica y escribimos, está lleno de información, pero siempre cómo lo trasladamos hacia su implementación. Y se hizo de esta forma en subprogramas, y que los subprogramas atienden directamente a la pirámide de movilidad, como se comentaba. Pues está el peatón en la parte superior, posteriormente el ciclista, el transporte público, el transporte de mercancías, y al final tenemos al automóvil particular. Y al final, de todos modos, el automóvil particular, el transporte público, la bici, todos estos son manejados por personas. Esos son simplemente ese medio de transporte y las personas nos movemos en cualquiera de ellos y sin ellos. Entonces, en su programa se divide de la misma manera, inicia con el peatonal, posteriormente el ciclista, luego el transporte público, luego los transportes especiales, el apartado de transporte motorizado, y viene un apartado más que es el de gobernanza, donde se especifica cómo se debería de empezar a hacer una redistribución de las atribuciones dentro de los organismos públicos, también cómo implementar la ley, las nuevas leyes, la nueva normatividad que tenemos como la NOM 004 2023, y que esto nos va a llevar a entender todos estos nuevos tanto los paradigmas también como las soluciones que tenemos que ejecutar. Como les comentaba, los 5 ejes, pues tenemos son estos 5, que es movilidad inclusiva, movilidad de calidad, movilidad segura, movilidad sostenible y resiliente, y la movilidad participativa. Cada una de las líneas de acción que se ejecutan dentro del programa están alineadas a una o varias de estos ejes. Y de esta manera estamos conscientes de que estamos ejecutando una acción que ya está sustentada bajo una estrategia nacional. Y podemos entonces ahora sí aplicarla de manera que estamos coincidiendo con todos estos los principios rectores de movilidad y la seguridad vial, y no nos estamos equivocando, no estamos buscando un libro, estamos haciendo algo que está con un tal vez, o un pensamos que podría funcionar, sino es que ya está ejecutado en otras zonas y en otras maneras específicas que decimos, pues, es replicar. No estamos buscando hacer algo que no se haya hecho. Y que de aquí entonces la parte importante es cómo se derivan los subprogramas. En el primer punto tenemos el subprograma peatonal, que tiene como principal objetivo establecer condiciones para que la infraestructura peatonal funcione como una red continua e integrada, asegurando el acceso de los peatones a bienes y servicios. Dentro de cada uno de estos subprogramas se derivan una cantidad grande de líneas de acción, pero para que nosotros tengamos una buena implementación y no tengamos una tendencia hacia un crecimiento desmedido del transporte motorizado, se escogieron 5 en cada uno de ellos que son estratégicas para que nos mantengamos en una línea base y empecemos a revertir lo que es el crecimiento del transporte motorizado para otra vez volver hacia estas líneas de transporte no motorizado, transporte público y otros métodos para desfogar esta cantidad tan alta de tráfico que estamos empezando a presentar y que seguro estoy de que va a ser todavía más grande. Esto no se detiene y es un crecimiento exponencial, empieza de poquito a poquito y se va a ir creciendo hasta que realmente no podamos controlarlo. ¿Y qué nos solicitan entonces en el tema peatonal? Estas acciones concretas prioritarias, tenemos estas 5, que es desarrollar un programa de entonces seguros en puntos estratégicos, construir banquetas nuevas en áreas sin banqueta, construir áreas de resguardo peatonal en vialidades sin refugio, desarrollar un programa de ampliación de banquetas en vialidades prioritarias y desarrollar un programa de corredores peatonales seguros en zonas de atención estratégica. Y esto nos da como resultado pues estos mapeos que vienen a lo largo de todo el programa. Si podemos observar dentro de esta información, se encuentra
obras tienen también su corto, mediano y largo plazo, que se desglosa también en cada uno de los apartados. Tenemos 5 kilómetros de calles peatonales, 56 de senderos verdes, 288 cruces seguros y 40 kilómetros de resguardos peatonales. Entonces, sí vemos que dentro de cada uno de los mapas que vamos a presentar, se representan todos estos puntos donde si abrimos ahorita las noticias y buscamos, van a aparecer exactamente esos lugares donde dice se volvieron a chocar en 20 de noviembre, volvieron a chocar en Periférico de la Juventud, volvieron a chocar en Real Armada, volvieron a chocar en Puerto Borunda, y se presentan en estos puntos Candela. Entonces, si se observa hasta en el puro apartado de nada más ver los puros mapas, vamos a darnos cuenta de que sí, efectivamente coinciden con toda esta información que ya tenemos, debido a que el programa también recoge la información que tanto tiene el COSE como la que tenía el gobierno del Estado propio, la Subsecretaría de Transporte, la Subsecretaría de Movilidad, información también de asociaciones como de ciclistas, por ejemplo, el Cicleveo, ¿cómo se llama? El Consejo Consultivo de Bienestar. Y entonces fuimos recogiendo a lo largo de todo esto del año pasado toda esta información que nos fue otorgando con todas estas líneas y que coincidente con ellos. O sea, pues sí, efectivamente lo que tú me estás diciendo realmente es lo que está sucediendo, y esa fue la forma en que pudimos obtener pues estos resultados. En el caso de su programa ciclista, se reestructuró completamente todo el programa. ¿Por qué? Porque tenemos una situación en la cual las ciclovías se habían estipulado como simples conectores para el transporte público, en el entendido de que las rutas troncales eran 13 y que se iban a consolidar 13 rutas troncales en tal cantidad de tiempo. Pero como esta estrategia no se adecuó a la ciudad y al crecimiento constante que tuvo, pues las ciclovías no funcionaron. Entonces, realmente, ¿qué es una ciclovía? ¿Qué es una infraestructura ciclista? ¿Qué es una ruta y cómo se debe de incorporar adecuadamente para que funcione? Es desarticularla realmente de un proyecto que era en su momento punta y que ahora deberían de manejarse de forma diferente, porque el ciclista pues, realmente puede hacer movimientos ciclistas sin necesidad de subirse al transporte público, no hay necesidad, que se pueden complementar, ¿sí? Pero no debería una depender de la otra. Entonces, se retoma el tema del ciclismo para hacer las siguientes acciones concretas, que es construir la red de infraestructura ciclista, realizar una revisión exhaustiva de los límites máximos de velocidad de unidades que vayan a contar con dicha infraestructura, realizar una campaña permanente de cultura vial, implementar equipamiento de infraestructura ciclista en centros educativos y lugares de empleo, identificar las intersecciones más conflictivas en términos de seguridad vial y proceder a su rediseño. Y me gustaría hacer hincapié en este último punto, porque si se fijan en el de peatonal también tenemos los 288 puntos de cruces conflictivos, y entonces tenemos otra vez en este punto identificar intersecciones. Entonces, al final nos vamos a dar cuenta que realmente una de las cosas que más ha dado a nuestra ciudad son sus intersecciones. En este caso, pues se proponen 281 kilómetros de infraestructura ciclista, 119 estaciones de bici pública, 7 estacionamientos de alta capacidad, entre otras más acciones. Pero estas son las importantes que permitimos ver en este momento, y que si nos fijamos empiezan a tener cierta coincidencia bajo una estructura de moverse dentro de la zona centro y sus alrededores, pero también dotando un poco hacia el norte y hacia el sur para poder hacer interconexiones entre estas dos áreas. En este caso, sí hay una estrategia donde se vincula el transporte público para poder utilizar las líneas troncales y poder llegar más rápido a las zonas céntricas, pero que de todos modos, si podemos observar, que se pueden hacer los movimientos sin necesidad de subirse al transporte. En el tema de su programa de transporte público, como sabemos, pues dentro del programa del 2009 venían incorporadas 13 troncales, como comenté antes, y de las cuales derivó la línea troncal 1 que actualmente conocemos. Derivaron los estudios de la línea troncal 2,
de la que ya tenemos. Entonces dice, no se vayan a tan lejos, no tratemos de resolver todo en un periodo tan corto de tiempo, y instauremos 5 líneas que parten en cierta manera de las originales. Y como vemos en el punto 1, tenemos una troncal PRT 02 y tenemos 2 troncales, la 0401 y la 0403. La 2 es una bifurcación. En este caso cambió, es una bifurcación que se tiene por tecnológico. ¿Y qué pasa? Pero pasa por tecnológico, gira en Juárez, llega a Avenida Venustiano Carranza, regresa por Niños Héroes y vuelve otra vez a su derrotero hacia Pistolas Meneses. Las pretroncales que eran en su momento fue la 2 y 3 se convirtieron en la 01, que sería la que es por el Periférico de la Juventud, lateral, no central, y la línea que va por Zarco y el Este de Noviembre, que de la misma forma es lateral, no central, y se incorpora este ramal que está aquí, que anteriormente no se contemplaba en el 2009, porque en el 2009 no estaba este crecimiento exponencial que se dio por la zona industrial Ábalos, que es Avenida Ecus, si no me equivoco, Juan Pablo II, y que llega a la terminal sur. ¿Qué pasa en la zona oriente? Porque realmente esto no es sur, no es tan sur como pareciera, es más alta que el centro. Entonces, esta zona oriente actualmente está necesitada, se requiere hacer una mejora en su transporte público para que pueda realmente estar dotado de infraestructura y también pues obviamente de servicio, y que no solamente como las líneas naranjas lo muestran, esas son las troncales, también las líneas verdes pues, son retroncales que se desarrollarán a largo plazo y que podemos observar en su caso de implementarse pues, en la Luis H. Álvarez. Tenemos otra vez servicio para la zona por Sacramento, la industria, tenemos otra vez lo que siguen las circunvalaciones, pero con mejoras en su derrotero. Y tenemos una línea de líneas grises que observamos donde tratamos de incorporar alimentadoras que lleguen al Dama, aquí les Cerdán, hasta Santo Domingo, pero que no sean como estas líneas que tenemos actualmente, ¿no? Tenemos actualmente también, yo sé que a lo mejor esas, pero es una línea privada, necesitamos transporte público. Tenemos una, la Chihuahua, la Portillo, que llega hasta la zona de aquí de Cerdán, pero es un servicio que pasa cada hora, que se pasa la hora y se llenó, ya no es posible poder tomar el transporte. Entonces se trata de restablecer otra vez cómo estaba conformada un transporte público de calidad y que volvamos otra vez a ejecutar bien las tarifas. Obviamente que esto va con un plan de costo-beneficio, hay que hacer dictámenes del Centro Independiente para revisar todas las líneas de financiamiento, entre otras cosas, pero que pretende volver a establecer un buen transporte público. Que justamente por eso considera consolidar como un sistema integrado de transporte, y esto ya en un caso de digitalización y no simplemente de voy y pongo camiones, sino que esto pues hay que modernizarlos. O sea, si vamos a otras ciudades también de México, estamos observando que ya estamos en electromovilidad, ya hay San Luis Potosí está manejando 4 líneas de transporte público gratis, obviamente pues hay subsidios, hay movimientos, pero están consolidando realmente líneas de acción que están implementando en mejoras para la calidad de vida de los usuarios y de la misma población de cada una de las ciudades. También el mejoramiento y adecuación de las estaciones y paradas del sistema integrado, que como vemos pues siguen habiendo paradas informales, hay que darle mejor calidad a
descarga la aplicación o haz esto o busca aquí o busca allá. Ese tipo de cosas van por eso más hacia la digitalización del transporte, que realmente no más hay que cambiar camiones y a poner rutas. Esto ya tiene que trascender hacia un punto todavía más superior, con gestiones más específicas acerca de cómo manejar el sistema de transporte público de la ciudad para que realmente pueda funcionar. Y en el tema de su programa de servicios de transporte, en este caso, su programa no tiene como tal un mapa porque se dedica única y exclusivamente a dar líneas de acción como pautas para poder implementar acciones como la cultura de movilidad sostenible institucional, de que pues en cada institución de gobierno o privada pues se tengan beneficios a personas que vayan en carpool, que puedan utilizar sistemas más amigables de movilidad. A lo mejor si tienes un vehículo híbrido, pues también se te dé una institución o algo, incentivar a que se pueda implementar. Es que no nomás es solo decirle a la gente que lo haga, también hay que ver cómo hacer que la gente lo haga. Crear un programa para la modernización de taxis. Chihuahua realmente pues, no tiene esa estrategia y se ha quedado atrás también en la parte de los taxis y que realmente funcionan en muchas partes del mundo, y podemos también pues hacer el mismo plan. Dice pues hay que darle imagen para que también el taxi se convierta también en imagen y sea seguro y sea atractivo para las personas que lo utilizan. Promover la creación del programa de transporte empresarial o escolar, que sí existe, pues las maquilas lo tienen, eso es transporte empresarial, existe también en ciertas escuelas, pero ¿qué pasa? No estamos regulando tampoco esos transportes y no estamos viendo si en verdad tienen rutas, cómo las tienen, cómo se integran a las rutas de transporte público. Estamos seguros que podemos dejar a nuestros hijos o nosotros mismos utilizar un transporte, vamos a llegar, no vamos a llegar. Ese tipo de cosas vienen también dentro de esta línea de acción. Y luego gestionar la capacidad de uso de estacionamiento en instituciones, cómo logramos hacer buenos estacionamientos para las instituciones públicas y las instituciones privadas, y promover el auto compartido dentro de instituciones públicas. Ahora en su programa de transporte motorizado, pues Chihuahua sí tiene mucho transporte motorizado, tenemos 670 vehículos por cada 1000 habitantes y vamos hacia la tendencia a 870 vehículos por cada 1000 habitantes. Estamos casi llegando a un vehículo por habitante, aún así, para un recién nacido. O sea, hasta el que nazca ya tiene carro. Entonces, tenemos que claramente darle acciones al transporte motorizado porque es lo que más tenemos. Entonces, tenemos que implementar un programa de actualización y modernización de los semáforos. Realmente hay muchas personas que le tienen mucho miedo a los semáforos, pero es porque realmente nos falta tecnología en la administración de los semáforos. Tenemos desactualizado toda la red semafórica, no están sincronizados exactamente. Entonces, si nosotros no tenemos buena tecnología en el semáforo, que no vamos a poder conectarlos entre todos, y las ciudades son un ente. Y si nosotros tenemos un mapa y si nosotros sabemos que la gente vive en las orillas y va hacia el centro en las mañanas, pero en las tardes va del centro hacia las orillas, que necesitamos que en las mañanas la gente tenga preferencia para sus movimientos hacia el centro y en las tardes tenga preferencia sus movimientos hacia las orillas. Pero ¿qué pasa en las tardes si todo lo hacemos para que todos lleguen siempre al centro? Pues en las tardes están todos desincronizados y se crea un conflicto vial. Dentro de los resultados del diagnóstico nos dicen que las horas más críticas para el tráfico es de las 5 a las 7 de la tarde, porque es cuando la ciudad está completamente llena. Todos estamos afuera de las casas, todos estamos haciendo algo, todos vamos al gimnasio, salimos de la oficina, vamos de compras, porque bajó el sol y ya no estamos, ya salimos todos del lugar en el que estábamos y empezamos a movernos para todos lados. Entonces, una buena administración de los semáforos puede mejorar sustancialmente la administración del tráfico.
fácilmente 5 o 6 personas que crucen el rojo diario. Para que sea así sencillito, 5 o 6 personas, y eso que es contra yo vivo aquí en el lobo. Entonces, es impresionante porque pues obviamente que bajo lo que yo hago y lo que yo investigo, pues me pongo a ver ese tipo de cosas y es muy curioso que siempre dices, pues, que ojalá y pase un vialidad y pues, le pongo una multa a esta persona, ¿no? Porque está comprometiendo la seguridad de gente. Porque si a lo mejor él piensa es que no viene nadie, pero no alcanza a ver a la persona y si viene alguien, eso se traduce en un choque. Justamente en la mañana, en la 20 de noviembre y Independencia, pasó exactamente eso. La persona se cruza en rojo y hay una carambola en la intersección. Entonces, tenemos que, en esta estrategia policial vial, tenemos que generar lineamientos para la instalación de sistemas de control vial y regulación del tránsito. Tenemos mucho miedo a las fotomultas, pero pues, hay lugares donde las fotomultas se toman al rostro para que no puedas decir que yo no era el que iba manejando. Te toman una fotografía a la cara, una fotografía a la parte posterior del carro, una fotografía a la parte lateral del carro, para que la fotografía se imprima en el momento de la ejecución de la multa y no puedas decir es que no fui yo, ahí está tu cara. Entonces la tecnología ha avanzado mucho y sí podemos realizar ese tipo de acciones y de implementar ese tipo de tecnología. Y también existe la sección de semáforo, que si te pasa el semáforo, pues se le pone la fotografía directo a la cara y pues no hay como decir que no te pasas el semáforo. Y también está construir las realidades propuestas en planes de desarrollo, que son pues vialidades que requerimos y que necesitamos para poder hacer esas desjugar esos puntos que tenemos tan críticos de vehiculares, dentro de los cuales pues, se encuentra por ejemplo pues, lo que es la Sánchez Álvarez, Avenida Jovita. Tenemos en elección para poder hacer evaluaciones hacia el Libramiento Sur y Avenida Tres Presas. Aquí, si me permite, hay esos puntitos que ustedes ven morados, son los siniestros de tránsito que han sucedido mayormente en la ciudad. Entonces, hay lugares donde predominan esos siniestros de tránsito, hay que prestar atención. A mí me sorprende mucho cuando el proveedor del servicio, que es de afuera, ha trabajado para muchas ciudades de Latinoamérica, muchas ciudades de aquí de México, y si a mí me llamó la atención cómo aquí en su ciudad los semáforos no están sincronizados, entonces el peatón tiene que esperar a la mitad. No hay cruces seguros, áreas de espera, cruces seguros para las personas no existen. Y esto es una estrategia de bajo costo que a veces te cuesta solo pintura y que la podemos implementar aquí. Y hay muchas estrategias como la reducción del ancho del carril. Por ejemplo, ustedes pueden observar que ahí en el periférico de Granada hay muchos siniestros de tránsito. Tienen unos carriles de 370, enormes. Ya la norma 004 te permite reducirlos hasta 280. Reduces ancho de carril, reduces velocidad, reduces accidentabilidad, ya está fatalidad. Entonces, ¿y eso qué te costó? Pintura. Te cuesta pintura. Entonces, hay estrategias que vienen implementadas aquí en el plan que no son de tan alto costo, pero que se pueden impactar. Ahorita el último punto que mencionaba Fer en la diapositiva anterior, que dice consolidar las medidas propuestas por el plan de desarrollo urbano. A veces se sugiere, ¿no? O se dice, el plan no ha hecho una planeación adecuada, por eso, por ejemplo, la Teófilo Bonunda está completamente saturada. No, realmente planeación hay demás, hay muchas vialidades norte, sur, de sur, que si bien están planeadas, no se han ejecutado, no se han consolidado. No es que no exista la planeación, no ha habido ejecución de las obras. Pero una pregunta, ¿aquí sí tiene que ver mucho con los desarrolladores? Mucho con los desarrolladores y mucho con las estrategias también que el mismo ayuntamiento propone para desarrollo. Exacto. La verdad que para darlo para que también, antes de aprobar un desarrollo, den opciones de las realidades que tienen secundarias. Es el exhorto que yo les hacía ahorita al inicio. Y claro, lo que tenemos en la planeación para que ustedes que aprueben en base a eso puedan tomar una decisión. Oye, se están aprobando con maquetas, ¿de qué ancho? ¿Cumple con la norma? Incluso, ¿qué condicionantes le dio la Dirección de Vialidad cuando aprobó el estudio de impacto vial? ¿Qué condicionantes? ¿Hasta dónde llegó las condicionantes? ¿Son suficientes? Muy bien. No, prácticamente. Hay que poner más estrictos en ello. Entonces, bueno, y como les comentaba ahorita, A ver, yo quiero pensar que escrito siempre se ha sido, porque ha habido normas oficiales que regulan no solo instrumentos como este, sino las normas oficiales mexicanas de diseño, reglamento de construcción
Entonces, ese plan maestro regula cómo ese nuevo desarrollo se va a conectar a esa estructura que propone este plan o el plan director. Si esto queda endeble, por ende, le están dejando a los particulares, no a los desarrolladores, a los particulares que establezcan cómo sus reservas se van a conectar al resto de la ciudad. Por eso es importante esta actualización. Pero sí quería hacer énfasis que yo creo imposible que se hayan aprobado por el ayuntamiento fraccionamientos o desarrollos que no cumplan con la ley. Es una responsabilidad mutua del municipio y de los desarrolladores. No cargando la mano, No siempre es pero sí tenemos que ser puntual. Si el municipio nos falla en algunas cosas, creo que es la mesa idónea para poder discutirlas, para poder corregir. Digo, estamos hablando del municipio y de igual manera con los desarrolladores, ¿verdad? No vamos cargando la vía. Nada más siendo muy precisos de que pues, si hay algo que corregir y si el municipio en su momento está mal, pues lo hacemos. Y si los desarrolladores en su momento están mal, pues lo vamos a tener que hacer. No, Claro. Entonces, como les había comentado al principio, con el tema de los puntos peatonales y ciclistas, que decía hay que regular las intersecciones, aquí vemos nuevamente pues una línea, una serie de puntos morados y vemos 103 intersecciones reconfiguradas. Este es un MER, por eso les digo que al final es que todas las mismas estrategias se apoyan unas a las otras y nos proporciona 103 intersecciones reconfiguradas que tenemos que establecer para que podamos reducir pues, estos puntos como se comentaba, ¿no? Incluso a lo mejor 100 metros en vialidades donde no hay espacio para cruzar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que reconfigurar las intersecciones porque realmente uno de los puntos más críticos son esas, las intersecciones. Si arreglamos intersecciones, yo creo que estamos hablando casi un 20-30% de siniestros viales. Y bueno, entonces el último punto nada más es el de su programa de gobernanza, donde las acciones prioritarias de este se van exclusivamente hacia la adecuación de los instrumentos de planeación para la normativa, 004 de SEDATU, la de CPE, también nos pide que establecer las direcciones y organismos de movilidad, clarificar las atribuciones en el desarrollo de las políticas de movilidad y redistribuir las atribuciones municipales de movilidad. En este caso, bueno, pues la norma 004 pues, es la que nos da la oportunidad de poder hacer reducciones en los carriles y mejorar las banquetas. Y en el DCPE, pues es la que nos solicita áreas de seguridad para las torres de alta tensión. Y que también pues, tiene un mapeo donde viene donde están especificadas estas líneas de acción. Y por último, para concluir, tenemos el tema de la consulta pública que se realizó del 22 de octubre al 20 de diciembre de 2024. Nada más para ponernos en contexto, este plan sectorial de movilidad está establecido en la Ley de Asentamientos Humanos del Estado. Ahí viene su estructura y cuál sería su proceso de aprobación. Como les decía, este es metropolitano, abarca Chihuahua, Aldama y Aquiles Cerdán. Este lo promueve la Secretaría de Desarrollo Urbano de Gobierno del Estado en su proceso de consulta pública. Una vez que termina su proceso, una vez que se llama consejo y que se finaliza el periodo de consulta, la audiencia, las observaciones, etcétera, se cierra, se aprueba por los 3 ayuntamientos y se remite a cada uno de los ayuntamientos. Ahorita estamos en el proceso de la aprobación por parte del Ayuntamiento de Chihuahua. Aldama y Aquiles Cerdán harán lo propio. Una vez aprobado por los 3 ayuntamientos, ya se publicará en el periódico oficial. Entonces, prácticamente nada más decirles de dónde deriva este proceso, por qué se dio una consulta pública y por qué nosotros en ese proceso podemos recibir observaciones de particulares de la gente que asiste conforme a este estudio que fue previamente realizado por ellos. Gracias. En esta consulta pública se recibieron únicamente 9 solicitudes, de las cuales 2 fueron procedentes, 7 no procedentes. Una de ellas fue de Aldama, la cual solamente se dio como una recomendación, y las otras 8 fueron para la región de Chihuahua. De estas 2 que sí fueron procedentes, se dio una en Reserva Santa Clara Norte y otra en el Plan Maestro Labor de Dolores, donde solamente se hicieron algunas modificaciones
De la primera, tú nos decías, bueno, sí, definitivamente es un instrumento muy amigable que se tiene que realizar. Ahorita si te fijas que en el último objetivo manifestaba Fernando que hay que definir quién le toca a qué, porque creo que está eso a veces muy tambaleante. Desgraciadamente, como les decía, nosotros como INPLAN no nos toca ejecutar nada de esto, solamente planear y decirle a todas las dependencias, oye, te toca hacer. Dirección de vialidad, lo que le compete. La dirección de transporte público, o sea, la Secretaría del Gobierno del Estado que le toca a todos los elementos de transporte público, tendría que adoptar. Aquí hay algo bien importante, la CEDUE, la Secretaría de Desarrollo Urbano, fue quien promovió este instrumento. Entonces nos sentamos con ellos porque van a bajar recursos para movilidad ciclista. Y en ese sentido, oye, no te inventes las cosas, estamos haciendo un instrumento, vamos trabajando juntos, y en ese tenor se sentaron aquí en la mesa y estuvimos trabajando juntos para que se realice lo que está aquí promoviendo. Por ejemplo, el CUM, en conjunto ahorita con el comiso del centro, va a realizar la rehabilitación de banquetas en el centro. Que no te inventen las cosas, traemos este instrumento, aquí está establecido dónde, cómo son las pautas y qué es lo que hay que hacer, ok, se adopta el instrumento. Esto es prácticamente nosotros como INPLAN, es gestionar con las instancias correspondientes. Y nos hemos encargado mucho de trabajar este instrumento con todos los colegios, consejos, para que entre todos, entre más sepamos de información, la podamos mover. Otro trabajo que es el que estamos haciendo aquí con ustedes como regidores. Es importante para nosotros darles a conocer acciones y estrategias para ustedes en lo que aprueban y que concierne este instrumento, tomen la batuta necesaria. Entonces, obras públicas de todo, como ejecución de obras también. Si se fijan, ¿qué acciones va a tomar ahora el gobierno municipal? Trae 3 puentes que va a desarrollar. ¿De dónde surgen? O sea, al promoverlos, se abrazaron este instrumento que si bien no era aprobado, pues ya traía un análisis previo. Entonces vienen aquí esos 3 puentes planteados y eso es estrategia de acciones. Entonces, básicamente, es nuestra labor. Hasta ahí. Está trabajando con las dependencias que les toca desarrollar. Por ejemplo, la Dirección de Desarrollo Urbano y Provincia también interviene cuando ellos van a aprobar un fraccionamiento, que lo pasan con ustedes ya previamente realizado, ellos tienen que checar si hay una vialidad que se está afectando al desarrollo, ¿no? Para decirles, ¿sabes que te afecta una vialidad de terapia primaria de 35 metros de ancho con tantos carriles, la cual vas a tener que respetar en tu proyecto? Prácticamente sí es como se mueve, pero sí hay que ajustar bien un buen tornillo. Sí, para poder que se realice las cosas. ¿Alguna otra observación? Pues miren, como lo decía aquí el regidor, es innegable que cualquiera de nosotros no podamos ver que es un instrumento trabajado, consulta pública, y además en reconocimiento a este plan en 2009, cuando se aprueba solamente para la ciudad de Chihuahua. ¿Qué es lo benéfico ahorita? Pues que ya nos consolidamos como una metrópoli, metropolitana, y que además si ustedes hacen un recuerdo de ese fondo metropolitano al que aspirábamos durante mucho tiempo, que decíamos a Nuevo León y a la Ciudad de México, al Estado de México le están llegando 1,000 millones de pesos, les llegó 600, 1,000 millones de pesos, 600, y Chihuahua siempre nos llegaba para algunas actividades en particular, pero un recurso muy pequeño. Entonces, desde que se inicia con el tema del plan de las 3 presas, que fue gracias a un recurso del Fondo Metropolitano, y ahorita ya poder tener este instrumento que nos marca una pauta, si bien con un fondo que ya no existe, pero que nos da la pauta para pensar en Metropolitano. Entonces, felicito al plan, al equipo y a todos los que participaron, a los que participaron incluso en la consulta, a los otros municipios, porque ahora podemos decir que si bien después vamos a ver qué es lo que se puede ejecutar, y como bien decía Londra, hay algunas acciones que no necesitan mucho recurso económico para poder llevarse a cabo. Entonces, así como ella nos pide a nosotros que abracemos este programa, ojalá lo abracen todas las dependencias, lo abracen el gobierno del Estado y se puedan ir llevando poco a poco a cabo. Muchas felicidades. Gracias a todos. Y no habiendo más comentarios, le pido al regidor secretario someta a consideración de los integrantes de la comisión el turno identificado como Secretaría Diagonal AT Diagonal 137 Diagonal 2025. Les pido manifestar su voto de manera acostumbrada a favor. ¿En contra? ¿Abstenciones? Bien.
Les informo que se aprueba por unanimidad el turno SRIA diagonal 137 diagonal 2025 relativo al programa sectorial metropolitano de accesibilidad y movilidad sostenible. Felicidades. Y continuando con el orden del día, dentro del rubro de asuntos generales, informo a las y a los integrantes de esta comisión y de los asistentes que dentro de esta sesión, por tratarse de extraordinaria, no se plantean asuntos generales.